Hoy exploraremos un tema sugestivo, destacado por Kenneth Grant y llevado al terreno del arte por Linda Falorio. Se trata de un concepto poco abordado en las últimas décadas, que aquí conectaremos con la neurociencia, la psiconáutica y experiencias enteogénicas, siempre desde un enfoque teórico, sin recomendar ni promover el uso de sustancias. Este episodio abre la ruta para profundizar en la unión entre magia, mapas ocultos y visiones contemporáneas, integrando también los aportes de Thomas Carson y algunos de mis propios vislumbres personales. En 1977, el ocultista Kenneth Grant, en su icónico libro El lado oscuro del Edén, reveló un mapa que pocos habían osado imaginar, un árbol de la noche, la contraparte oscura del árbol de la vida cabalístico. Allí, las clifás, cáscaras o conchas de poder no domesticado, se enlazan a través de 22 pasajes invisibles. Los túneles de Set. Hablar de Kenneth Grant es abrir múltiples senderos que atraviesan toda su vasta literatura, reunida en las célebres trilogías tifonianas. En su obra aparece la zona malva, ese espacio liminal donde irrumpen fuerzas alienígenas y atávicas. El Tantra, asumido como disciplina psicofísica y mística, y la herencia viva de Telema con sus claves numéricas y fórmulas de gematría, temurá y notaricón. Grant dialoga con corrientes y autores diversos. Su afinidad con Austin Osman Spare y Michael Bertio, a quien citamos en nuestro video sobre Grant Morrison y su vínculo con el vudú gnóstico, revela una trama oculta de gnosis visionaria. Igualmente, su admiración y devoción por Howard Philip Lovecraft expande el horizonte de su obra hacia un cosmos poblado de entidades transdimensionales, integrando la ficción con la praxis mágica. Su legado es un entramado monumental, críptico y complejo, donde se intertejen múltiples corrientes esotéricas en un lenguaje simbólico que exige del lector no solo estudio, sino también inmersión en un universo donde mito, magia y literatura se funden en un solo cuerpo viviente. Pero en este capítulo no recorreremos toda su vasta biografía y cartografía, sino que nos concentraremos en un aspecto: las realidades expresadas en los túneles de Set, las venas ocultas del árbol de la vida, pasajes serpentinos que recorren su parte trasera y lo conectan con variadas dimensiones, donde la conciencia se enfrenta a sus ropajes y sombra, atravesando territorios de disolución y transmutación. Constituyen un sistema de iniciación estelar y subterráneo, paralelo al de los senderos luminosos, y en ellos se esconde la clave para integrar la totalidad del árbol: luz y oscuridad, vida y muerte, orden y caos. Para Kenneth Grant, estos túneles son rutas de tránsito para energías y entidades que habitan la zona crepuscular, un espacio donde la conciencia humana roza lo prehumano, lo atávico y lo extraterrestre. Son corredores de mutación psíquica y pueden ser adversas y de peligro si no se trabajan de forma disciplinada, enfocada y responsable. El viaje por los túneles no es un simple peregrinaje, es un tránsito peligroso que puede llevar a la disolución psíquica si se aborda sin preparación. Son los corredores de la menta, del inframundo, de los planos yugotianos en los que se vincula con sus entidades, las formas larvarias de la conciencia y sus regiones ocultas. Existen mitologías que no nacen para ser creídas literalmente, sino para ser vividas como realidades poéticas.
Historias tejidas desde la noche interior, donde los Nephilim y los saltadores, los ecos de Lemuria y de la Atlántida, se revelan como símbolos de una magia transdimensional que conecta regiones ocultas y despierta fuerzas olvidadas. A comienzos de los años 80, Linda Falorio y Fred Fowler emprendieron un trabajo osado: materializar los túneles de Set. Inspirados en el Liber 231 de Aleister Crowley y en el lado oscuro del Edén de Kenneth Grant, levantaron un mapa viviente de esas rutas ocultas que conectan las clifas, pasajes de sombras, fuerzas atávicas y visiones extraterrestres. Los trabajos mágicos comenzaron en un templo improvisado en las colinas de Ogio. Su eje era la materialización de los 22 túneles de Set mediante experiencias visionarias, prácticas tántricas, magia sexual y representación artística. Para ello se valían de elementos esenciales como el incienso de Abramelín, las hogueras, los tambores y la evocación en fechas significativas como Lamnas, lo cual es el 1 de agosto, la fiesta de Set y salida ilíaca de Sirio. Estos ritos se celebraban en colinas, cavernas o casas apartadas, transformadas en auténticos santuarios vivos. Así nació la exploración de los túneles de Set, un depósito de instintos primordiales, atavismos arcaicos y conciencias extradimensionales. Un trabajo donde terror y poder se entrelazan, donde lo humano se disuelve para dar paso a lo transhumano. Al contemplar estas representaciones, Kenneth Grant escribió: «Estoy verdaderamente atónito por la sutileza y complejidad de estos diseños, ataviados ante mí como flashes triunfales de las relucientes profundidades. Tú eres, sin duda, una alta sacerdotisa de Tifón». Citaremos algunos relatos que expresó Linda Falorio en su libro Tarot de las Sombras. Dagdagiel nos indujo a darnos un atracón de ostras que tomamos por resultar propias de ese espíritu. Samradiel. Nos arrastramos hasta el interior de una antigua caverna iniciática, equipados con cuerdas, cascos y linternas. Fuimos introducidos en los profundos misterios del cultivo de la dualidad taoísta con Saksaksalí, mientras ciertos aspectos bisexuales de Anolim, nos trajeron el dorje ritual de Maya Xenófila, el cual produjo un verdadero hermafrodita que poseía los órganos generativos masculinos y femeninos. Los túneles como químicas arquetípicas. Linda Falorio los describe como sinapsis ocultas, resonando con la lectura neuromística, lo cual cada túnel posee su firma vibracional, conectada con estados de conciencia específicos, muchos de ellos inducidos. Algunos túneles se sintonizan con enteógenos vegetales o animales, como la psilocibina de los hongos, el DMT de la ayahuasca o la mescalina del peyote. Linda Falorio, por ejemplo, en el túnel Baratkial, que es la contraparte del sendero de Bet, que se vincula con el mago, el túnel entre las clifas Taumiel y Satariel, cita la amanita muscaria y la bufoteína, que es el principio activo del sapo Insidious alvarius, lo cual posee el DMT más poderoso conocido como 5-meo-DMT. Otros resuenan con neuroquímicos internos como la endorfina, serotonina o adrenalina. En ciertos pasajes, Falorio sugiere que los túneles son en realidad rutas neuroquímicas, activadas visionariamente por psicodélicos o por técnicas mágicas. Cada carta de su Shadow Tarot es mucho más que un mero símbolo, sino un principio activo psíquico, un tarot como cartografía o yantra bioquímico. Al trabajar con ellas se sintoniza con sustancias internas o externas,
que disparan experiencias liminales, abriendo grietas hacia lo otro, lo arquetípico, lo alien. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Thomas Carson, mago y ocultista sueco, además de académico, escritor y músico, fundó una de las órdenes más influyentes del Sendero de la Mano Izquierda. En la noche de Año Nuevo, en la transición de los 80 a los 90, junto a su círculo cercano de estudio y práctica mágica, dio inicio a la orden Dragon Rouge. Quienes deseen profundizar en el desarrollo de la fundación de la orden, experiencias y acercamientos a la magia por Carson, pueden hacerlo en su libro Entre místicos y magos en Estocolmo, editado en español por Manus Sinistra, y en sus biografías Diario de un nigromante y Al final del Sendero Izquierdo, reunidas en la trilogía mefistofeliana. Dragon Rouge es reconocida por haber construido un sistema de grados basados en los Qliphoth, explorando el lado oculto de la naturaleza humana y los aspectos más oscuros de la espiritualidad y la magia. Nos centraremos en comentar brevemente cómo Carson conectó y trabajó con los túneles de Set. Para un próximo vídeo, repasaremos un marco más amplio en el enfoque y la práctica mágica con los túneles. Carson comenzó con una colección de documentos de un grupo ocultista en Gotemburgo, inspirados en Kenneth Grant y en su visión del Qliphoth. Joseph, un referente en sus diálogos, le mostró cómo Grant denominaba los senderos oscuros como túneles de Set, lo que lo motivó a estudiarlos como un mapa iniciático. Afirma que los túneles de Set no están solo afuera, sino en la mente, el alma, los átomos y los mundos invisibles. Sus exploraciones comenzaron de manera personal y visionaria, con prácticas de proyección astral. Describe experiencias abrumadoras, como ver flores gigantes de colores imposibles, seres extraños, paisajes cósmicos y elementos bellos y aterradores. Enfatiza que entrar en las Qliphoth a través de Lilith y su cueva fue un cambio de paradigma dentro del ocultismo occidental. Herramientas, métodos y prácticas. Su vehículo de exploración fue un sillón de cuero en el que realizaba sus viajes astrales, acompañado de música oscura y sugestiva. No recorrió primero las Sefirot, sino que decidió entrar directamente en las Qliphoth, desde Lilith hacia sus túneles laberínticos. Reivindica que la lectura y el estudio son claves, pero deben combinarse con la práctica mágica y visionaria. En un inicio había poca literatura sobre Qliphoth. Encontró base teórica en Gershom Scholem, quien lo introdujo al Sidra Ara y al lado oscuro de la Cábala. Complementó estas ideas con Kenneth Grant y las enseñanzas del lado izquierdo de Carlos Castaneda. También lo marcaron pensadores como Mircea Eliade, Jung, Hans-Peter Duer, Stephen Flowers y Rick Strassman, quien confirmó la bioquímica de las visiones. En síntesis, Carson narra cómo pasó de tener documentos heredados de un grupo local a convertirse en un explorador directo de los túneles de Set, inspirado en Kenneth Grant. Base en estudios académicos y en experiencias visionarias profundas, viajes astrales, prácticas mágicas, contacto con Lilith y las Qliphoth. Desarrolló un sistema práctico y teórico que integra la cábala oscura, la gnosis draconiana y la magia del Sendero de la Mano Izquierda. Por último, en los últimos años, Thomas Carson ha citado y destacado la labor de Rick Strassman, psiquiatra norteamericano reconocido por sus investigaciones con DMT, la sustancia que en su libro bautizó como la molécula del espíritu. Carson también ha relatado experiencias de índole fractal y visionaria, conectándolas con lo expuesto por Terence McKenna, a quien revisaremos más adelante en este vídeo. Subraya la importancia de integrar el estudio del cuerpo, la biología, la neuroquímica, la neurociencia y la física cuántica
para comprender cómo nos relacionamos con las múltiples dimensiones y cómo podemos navegarlas conscientemente. Este terreno amplio y profundo abre la interrogante sobre la naturaleza de las entidades, la información que reside en esos reinos y las enseñanzas que la navegación mágica puede entregarnos. Kenneth Grant nos dejó una afirmación clave. El lado oscuro del Edén es el lado oculto del sistema nervioso. Con ello abre la puerta a leer el árbol de la noche como un mapa neuromístico del sistema nervioso humano. El cerebro se convierte en ese Edén oculto. El árbol de la vida sería la cartografía consciente, solar y racional. Su noche, las clifás y los túneles, corresponde al lado oculto del sistema nervioso. Redes neuronales que no dominamos con la mente racional, memorias atávicas y patrones de información bloqueados o reprimidos. Los túneles como sinapsis esotéricas. Así como los neurotransmisores conectan neuronas y redes cerebrales, los túneles de Set serían pasajes entre centros psíquicos profundos. Activarlos mediante magia, sueños, meditación, respiración, magia sexual o incluso sustancias psicoactivas. Es comparable a liberar neurotransmisores ocultos que abren rutas hacia estados visionarios y dimensiones que se sienten alienígenas. Recordemos que alien significa literalmente el otro. La pregunta que queda en suspenso es: ¿con qué otro conectamos al cruzar esos pasajes? ¿Con una otredad mistérica, con memorias atávicas o con formas de conciencia no humanas? Sistema nervioso autónomo y lo glifótico. El sistema nervioso autónomo, con sus respuestas de lucha, huida y trance, puede verse como la infraestructura física de lo glifótico. Lo que Grant llama zona crepuscular puede interpretarse como esos umbrales neurobiológicos que bajo estímulos extremos como trauma, éxtasis, miedo, euforia o enteógenos abren acceso a otras realidades. Puentes con la neurociencia contemporánea. Hoy sabemos que sustancias como la psilocibina, el DMT o el LSD inducen hiperconexiones neuronales desbloqueando patrones latentes. Esto puede entenderse como recorrer túneles internos, activando regiones cerebrales que normalmente no dialogan entre sí. Los experimentos de neuroimagen muestran que los psicodélicos desorganizan la red neuronal por defecto y generan nuevos caminos. La visión de Grant resuena con esto. Los túneles son rutas ocultas, tanto en el cosmos como en el sistema nervioso. En resumen, decir que el lado oscuro del Edén es el lado oculto del sistema nervioso significa que el mapa glifótico es también un mapa interno, una cartografía de pasajes biológicos y psíquicos que conducen al contacto con lo primordial, lo atávico y lo extraterrestre. La red neuronal por defecto y la gnosis. La red neuronal por defecto es el piloto automático del cerebro. Se activa cuando no estamos concentrados en algo específico. Cuando soñamos despiertos, recordamos el pasado o imaginamos el futuro. Es la red de la narrativa interna, la melancolía, la ansiedad, el ensueño, ese momento en que no estamos totalmente conscientes en el presente. Algunos autores gnósticos la han descrito como un boicoteador interno, una función cerebral que sostiene la programación de esta realidad carcelaria mayormente
distrayendo con sus variados estímulos de este tejido samsárico de nombres y formas. Otro punto destacable es el olvido. Hablar de la memoria a corto y largo plazo es de profundización, pero solo hacer el énfasis del por qué tendemos a olvidar. Te despiertas de un sueño, mayormente olvidas detalles importantes. Tienes las experiencias con enteógenos. Posteriormente, volviendo a la realidad cotidiana, tan solo recuerdas lo más destacable pictográficamente o sensorialmente. Ese presente de proceso de sinapsis amplificadas pareciera abrir un escenario que trasciende el velo samsárico. El recordar pareciera ser un tesoro el cual debe rescatarse con práctica y disciplina. En el Havamal se expresa que cuando los cuervos de Odin, Hugin, el pensamiento, y Munin, la memoria, vuelan por el árbol de los mundos, Odin teme porque no regrese Hugin, pero más teme que no vuelva Munin, la memoria. El mago consciente o el brujo en vuelo astral se aventura a navegar esos túneles de información. Allí puede encontrar guardianes y facilitadores del conocimiento, pero también guardianes de la programación que intentan impedir que extraigamos la información que nos actualizaría, empoderaría o posiblemente liberaría. El trabajo gnóstico sería, entonces, como el de un buen hacker metafísico: cortar velos, reconfigurar narrativas y abrir paso a la posibilidad de que esta realidad sea, como sospechan algunos, una simulación o una prisión para la mente. La trampa es constantemente distraerse y olvidar. Sabemos que desde tiempos remotos la humanidad ha utilizado sustancias visionarias para atravesar las fronteras de la realidad naturalizada y comúnmente aceptada. Los psicodélicos serían llaves a la conciencia, catalizadores que abren vórtices hacia múltiples realidades. Lo arcaico, las memorias del inconsciente colectivo que expresó Jung, los ropajes que han condimentado lo que se entiende como ser humano, y más aún, algo que trasciende al ser humano, una conciencia o inteligencia transhumana y extraterrestre. La ciencia y la medicina contemporánea comienza a redescubrir el abanico de posibilidades y probabilidades de las variadas sustancias psicoactivas. Se han mostrado capaces de expandir la percepción, enfoques terapéuticos como aliviar la ansiedad o depresión, romper ciclos de adicción y ayudar a resolver traumas enquistados. En términos clínicos, abren la posibilidad de reestructurar la mente. Pero más allá de lo médico, y como también siempre expreso que no hay que romantizar los psicodélicos como meras medicinas en un marco puramente terapéutico. Más aún, hay un aspecto mucho más profundo. Los psicodélicos actúan como conectores con la gran red, ese entramado que enlaza neuronas, símbolos, mitos, pasajes oníricos y dimensiones ocultas. Bajo su influjo, la mente se vuelve fractal, capaz de percibir resonancias que van desde lo personal hasta lo cósmico. Usados sin dirección, pueden desbordar y confundir, pero con responsabilidad y enfoque, integrados en un sistema mágico, lo cual nos centramos en este capítulo, se convierten en llaves que activan símbolos, potencian rituales, transforman el sigilo en portal, palabras de poder o mantras en corriente eléctrica, la visualización en travesía real. Recordemos las palabras de Paracelso que expresó: todo es veneno, nada es veneno, el veneno está en la dosis. El psicodélico no se limita a dogmatizar o sustituir la disciplina mágica, sino intensificarla
para quienes deseen abordarla. Donde el trabajo ritual abre una grieta, la sustancia la convierte en un portal. Allí donde la mente apenas intuye un símbolo, la visión lo vuelve vivencia ontológica. Son, en definitiva, llaves para entrar en los túneles de la psique, conectando al mago con la red que podemos expresar como universal y posiblemente algo que trascienda aquello universal. Repasaremos tan solo 3 llaves psicodélicas que se conectan con estos pasajes y realidades. La dimetiltriptamina, para quienes lo han experimentado, es una catapulta hacia realidades extraterrestres. Algunos llaman a este lugar el domo. La entrada es inmediata, un estallido de geometría viva, un espacio que respira, poblado por entidades que parecen conscientes, atentas y demasiado reales para ser simples alucinaciones. Lo más inquietante es que los relatos coinciden. Viajeros de todo el mundo describen encuentros con arquitectos fractales, con inteligencias insectoides, con presencias que enseñan, observan o juegan con nosotros. Es un patrón repetido, una cartografía compartida de lo imposible. Al leer a Kenneth Grant y Linda Falorio, la resonancia es innegable. Sus descripciones de los túneles de Set hablan de entidades no humanas, de paisajes viscosos, de vórtices interdimensionales donde el tiempo y el cuerpo se disuelven. Exactamente los mismos territorios que el DMT u otros psicodélicos revelan a quienes se aventuran. Terence McKenna, explorador psicodélico, poeta antiogénico de lo inefable, quien expuso varias teorías interesantes, como la teoría del mono dopado, lo cual propone que el salto evolutivo de Homo erectus a Homo sapiens se debió al consumo de hongos psilocídeos. Según él, pequeñas dosis mejoraban la agudeza visual y la caza, dosis medias impulsaban la sexualidad y cohesión social, y dosis altas abrían la mente al lenguaje, el mito, el símbolo, la religión y la autoconciencia. En resumen, los psicodélicos habrían catalizado nuestra evolución cultural y cognitiva, pero eso da para profundizarlo en otro video. Ahora apuntamos al DMT como un encuentro cara a cara con la otredad. Para Terence, estas experiencias no eran meras alucinaciones, eran contactos con inteligencias transdimensionales, portadoras de un lenguaje visual que reconfigura la mente. McKenna decía: very defined sense of bursting through something, a membrane. And on the other side, and this is now, remember, my experience, on the other side, as you break through, there's a cheer. There's a whole bunch of entities waiting on the other side. And they're saying, "How wonderful that you're here. You come so rarely. We're so delighted to see you." Desde la perspectiva clifótica, estas inteligencias podrían ser los guardianes o habitantes de los túneles, arquetipos o conciencias alienígenas que se manifiestan cuando la mente alcanza cierta frecuencia. Hay muchos puntos interesantes en lo expuesto por Terence McKenna, que se pueden ir desglosando en posteriores capítulos: el mito del Edén, el desarrollo de la conciencia, la herencia extraterrestre vegetal vinculada a la farmacognosis y más. Un libro recomendable es El manjar de los dioses. La salvia divinorum es distinta a cualquier otro enteógeno. Muchos usuarios coinciden que no lleva realidades de empatía lumínica como el DMT u otros psicodélicos clásicos, sino que arranca la conciencia del cosmos mismo y la arroja a territorios más densos,
más disociativos, más cercanos a lo que el arte y la narrativa glifótica podría expresar literalmente. Conecta con experiencias de disolución absoluta. El yo se fragmenta en piezas mecánicas, absorbido por engranajes invisibles. El mundo se pliega en tiras, carruseles, vaivenes, como si una mano gigante arrancara la realidad y la doblara sobre sí misma. Estas experiencias no parecen humanas ni lo que el ser humano describe como celestiales. Evocan un universo indiferente, a veces hostil, absurdo, macabro, cercano al que describió Lovecraft. Seres sin rostro, presencias impersonales, arlequines que parecieran confundirte y reírse de lo que crees es real. Fuerzas que te observan desde una curiosidad de lo inhumano. La salvia abre portales hacia un lado oscuro aún más profundo de la mente, donde la identidad deja de importar y lo que queda es una sensación abismal de haber tocado un poder antiguo, extraño y absolutamente otro. La psilocibina revela el secreto de los hongos, un tejido oculto que se expande bajo la tierra y más allá del horizonte de lo humano. Es el gran micelio, una red que conecta cuerpos, pensamientos y mundos. Su efecto es disolver los muros de la percepción, abrir pasajes hacia una urdimbre donde cada chispa de conciencia es un filamento que arde en lo infinito. Allí describimos a los túneles glifóticos como vórtices que laten como raíces negras y lumínicas a la vez, entrelazando lo atávico con lo cósmico. La visión micelial es un viaje hacia un laberinto estelar, donde la mente se funde con corrientes que no son humanas, lo que Bertio también expresó como la telaraña dimensional de información. La psilocibina nos permite navegar y ser consciente de una arquitectura mayor, en un nodo dentro de la vasta red donde los dioses, los antiguos y las estrellas comparten un mismo pulso. El mapa glifótico y sus túneles laberínticos parecen señalar regiones donde yacen potenciales dormidos. Esos misteriosos espacios del cerebro que evocan la clásica idea de que solo ocupamos un porcentaje mínimo de nuestra capacidad. Quizás allí resida la posibilidad de activar sinapsis ocultas y neurotransmisores aún inexplorados. Muchos mitos coinciden en un mismo punto. El ser humano porta en su sangre la herencia de los primordiales, conciencias anteriores a lo que llamamos creación. A la vez, recibimos los atributos de los dioses cósmicos. De este modo, el constructo humano sería un canal abierto a múltiples frecuencias, tanto primordiales como estelares. En ese cruce, conectamos con lo prehumano y lo ancestral, con los ropajes que nos han definido, con lo atávico, pero también con memorias cósmicas y lenguajes que trascienden lo humano. Todo el camino glifótico es entrar en un proceso de disolución de la identidad, es caminar al filo de la navaja, desprendiéndose de las vestiduras que llamamos yo. Implica atravesar experiencias de despersonalización, abrirse a posesiones y a fuerzas que adoptan múltiples nombres. Aquello que llamó Jung la sombra se manifiesta aquí con formas diversas y mediante los estados alterados podemos trabajar con su teatralidad y su poder transformador. Lo que el esoterismo contemporáneo intenta cartografiar con el mapa glifótico y lo que la psiconáutica nombra enteógeno son en esencia distintas puertas hacia un mismo territorio, un espacio extradimensional, alienígena, atávico y futurista a la vez, donde la conciencia se encuentra con lo otro y nunca regresa siendo la misma. Cada experiencia en estos estados es única e irrepetible.
Surgen resonancias y patrones, sí, pero cada viaje abre un matiz irreductible. Como afirmaba Terence McKenna, lo esencial no es la teoría, sino la valentía de lanzarse al océano del misterio. Y con esa osadía, compartir lo visto, lo escuchado, lo sentido, para que juntos sigamos trazando un mapa que parece no tener límites. En los próximos capítulos seguiremos profundizando en este territorio, no solo desde la teoría, sino desde la experiencia directa y los vislumbres personales, esas huellas que dejan los túneles cuando miramos de frente lo otro y nos sumergimos en el misterio. Porque el mapa no está terminado, se escribe con cada relato, con cada cruce, con cada viaje. Y es en ese compartir donde la cartografía se expande y se materializa.